primeros, porque voy a ser el moderador. Soy el brigadier veterano de guerra retirado Vicente Autiero. He sido subsecretario de Coordinación de Fronteras con Patricia Bullrich, por eso estoy en este espacio. Vamos a dar unas pautas previas a la charla. Al final vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas, los que deseen. Primero quiero agradecer al brigadier Lema prestarnos el COFA, que realmente el Palacio Balcarce es un lujo para nosotros estar en esta estructura muy especial. Muy bien, hoy vamos a hablar de un factor de poder de todo país. Factor de poder que, bueno, que nuestra querida Argentina es un factor de no poder. Tenemos que poner hincapié que aquí hay un trabajo de equipo que ya venimos de varios años y voy directamente a la presentación. Tenemos en esta presentación a Ricardo López Murphy, diputado nacional de Juntos por el Cambio, economista, pero fundamentalmente exministro de Defensa. Yo creo que es una particularidad tener presente en esta noche. Y al coronel licenciado Marcelo Rosagaray, que es el coordinador del equipo de defensa de Patricia Bullrich, que realmente es un lujo tenerlo, primero como persona y después como profesional. Él ha sido también subsecretario durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Bueno, le paso la palabra a Marcelo Rosagaray. Gracias nuevamente al brigadier Lema por recibirnos acá en el Palacio Balcarce. Gracias al brigadier Autiero por la presentación. Además, yo creo que tiene que ver mucho la amistad que tenemos de trabajar hace muchos años. Se habló de equipo. Hace aproximadamente 11 años, la entonces diputada Bullrich formó un equipo propio de defensa. Lo digo esto y lo recuerdo para mostrar el compromiso que siempre ha tenido con la política de defensa. Incluso ha integrado la Comisión de Defensa. Es decir, no es una cuestión electoral en la que ella ha decidido tener un equipo que la asesore en estos temas, sino que, y he visto a algunos de los que están acá, con que en aquellos comienzos, hace 10, 11 años, compartíamos propuestas que la diputada llevaba adelante. Creo que estamos frente a un compromiso cierto de un político que quiere ser presidente y ha puesto a la defensa nacional en su agenda. No es una cuestión electoral, sino que hay una decisión de trabajar en volver a darle a las Fuerzas Armadas el lugar que siempre debieron haber mantenido. Y en esto, como equipo que se, reeditó hace 3 años después de dejar la función pública, hemos trabajado inicialmente en un diagnóstico. Creo que todos los espacios hoy comparten el diagnóstico, la situación de indefensión por la que vive la Argentina, y no es el motivo de esta charla. Creo que a diario tenemos muestras de la situación de indefensión en que está nuestro país y del estado en que están nuestras Fuerzas Armadas, así que este es un capítulo en que nosotros se lo hemos hecho comprender a la futura Presidente, pero que no queremos seguir diagnosticando, que es una de las cosas que vemos que a diario nos atrapa, sino en pensar en propuestas concretas. Este es un equipo que ha trabajado fundamentalmente con 14 objetivos que van desde la recreación del sistema de defensa nacional
hasta cuestiones que a veces uno subestima, pero que es la obra social o la situación del IAF y ese tipo de cuestiones que afectan a la persona. En este trabajo, que hoy somos alrededor de 50 personas, hemos llegado a hacer propuestas concretas, que ahora yo voy a mencionar algunas, no el listado completo, pero no solamente basta lo que uno diga acá, sino que son cuestiones que la doctora Patricia Bullrich ha publicado en una serie de documentos que están a disposición y los otros días ha ratificado en un libro que se iba a llamar inicialmente Las 24 horas y se optó por llamarlo, yo me imagino que en diálogo con la editorial, De un día para el otro, que en realidad tiene el mismo sentido. No es de hacer las cosas en 24 horas, sino tomar el rumbo que ella ha propuesto para cada una de las áreas, incluida la defensa, tomar decisiones e iniciar los procesos. Todos los que estamos acá, o la mayoría de los que estamos acá, sabemos que reequipar Fuerzas Armadas no es una cuestión de un día para el otro, sino que son procesos que llevan muchas veces años y decisiones. El problema es resolver esas decisiones y que las decisiones se tomen en el menor tiempo posible. Por eso es que ya desde el año pasado que hay propuestas concretas con un cierto nivel de aprobación política que en estos momentos estamos compartiendo con otros equipos de la coalición y que hemos empezado a reeditar. Hemos trabajado también a partir de una visión. Hemos dejado ese paradigma que trajo el kirchnerismo de que las Fuerzas Armadas están para disuadir y conjurar amenazas externas provenientes de otros estados, de fuerzas militares de otros estados, un poco desconociendo lo que son los desafíos actuales y un poco también desconociendo la modalidad del conflicto actual. Entonces, a partir de esa visión, hemos trabajado con 14 objetivos con propuestas concretas. La primera de ellas, que tiene que ver con recrear el sistema de defensa. Hemos discutido si la palabra es recrear, a algunos les gusta modernizar. Bueno, hay que empezar de nuevo. Nosotros creemos que estamos en el segundo o tercer subsuelo. La palabra que usemos podría ser discutida, pero la realidad es que hay propuestas concretas que están relacionadas con los integrantes de las Fuerzas Armadas, con un proceso de reequipamiento, con un proceso también de reorganización y un proceso también de adquisición de capacidades militares. Las propuestas no son fundacionales en decir hay que empezar de cero y tirar todo, sino que empezar desde el subsuelo, pero a reconstruir, evaluando aquello que eventualmente pueda llegar a estar bien y que sea aprobado. Respecto del personal, que es uno de los ejes que en especial nos ha pedido Patricia Bullrich trabajar, tiene que ver con distintas cuestiones que van desde su desarrollo profesional. Yo ingresé al Colegio Militar en marzo del año 76. Yo podría decir que he hecho toda mi carrera profesional con viento en contra, con una sociedad que no reconocía a sus militares a partir del año 81, 82, 83 en adelante. Entonces, ella lo resume con una frase que es sacar a las Fuerzas Armadas del rincón, de un rincón que la ha puesto la política. Entonces, el personal, los integrantes, nuestros suboficiales, oficiales, soldados, marinos, son parte esencial en estas propuestas que hemos hecho y trabajamos no solo sobre respetar el proceso actual que hay respecto de sus salarios, sino en una futura ley de personal militar, generar previsibilidad en el desarrollo de la carrera profesional de cada uno de ellos. Para que se den, para tomar a veces conciencia, no estamos hablando del sueldo del almirante, ni del brigadier, ni del capitán de navío. Estamos hablando de que nosotros hoy estamos convocando a ciudadanos argentinos a ingresar como soldados
y el ofrecimiento que les estamos haciendo es durante su permanencia, que normalmente 7 u 8 años, estar debajo de la línea de pobreza. Por eso es que tenemos un sistema que capta personal, lo capacita, y esa persona, hombre o mujer, la primera oportunidad que tiene, se nos va a las policías. Ya no es cuestión del piloto formado que se iba a pilotear en una línea aérea, sino que hoy nos encontramos que las petroleras, los correos, las empresas de logísticas se están llevando el personal. Y una de las grandes desmotivaciones es justamente saber que su vida profesional, si también lo podemos llamar así, del soldado, siempre va a estar debajo de la línea de pobreza. Hay un punto especial respecto de ese tema. También estamos trabajando el eje de la educación. Creo yo que es uno de los mayores consensos que hemos logrado con todas las fundaciones que trabajan en el marco de Juntos por el Cambio, y hay propuestas que van desde convertir a la Universidad de Defensa en una universidad especializada en temas de defensa, hasta la cuestión de retrotraer en alguna medida la situación de los liceos militares, que Patricia los califica como una opción válida para los ciudadanos, de educación para los ciudadanos argentinos, no solamente visto como un sistema que nos provee reservas a futuro, sino que realmente, y esto no es porque lo diga solamente ella, vemos cómo gente que ha tenido la formación en los distintos liceos, después ha tenido roles característicos en la comunidad. Entonces hay una revalidación también, no solamente de la universidad, de los planes de carrera, más allá de algunas cuestiones que se han discutido sobre las escuelas de guerra y estas cuestiones que no vamos a entrar en detalle, pero abarca estamos trabajando con especialistas, y de ser presidente Patricia Bullrich, seguramente son políticas que se van a implementar desde el primer día. La otra cuestión, además de recrear ese sistema de defensa en que ya hay proyectos concretos sobre la modificación de la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior, el famoso decreto 727 que ha ido cambiando de nombres y no de manias. Ese decreto también es una de las primeras acciones de gobierno, es la reglamentación de la ley. También hemos trabajado, ya hay una propuesta de proyecto de decreto de Directiva de Política de Defensa Nacional, conocida como DPDN, y también atacando para derogar el decreto 1691. Esto más allá de todavía el faltante y la deuda que existe de leyes de reserva, de movilización, ley de personal militar y otras cuestiones. Pero la recreación de ese sistema incluye la modificación de esas leyes. La otra cuestión, el otro eje de los trabajos que se han realizado tiene que ver con el concepto, nosotros inicialmente lo hemos llamado seguridad integral del Estado. También estamos hablando del sistema de seguridad nacional de un Estado, donde la defensa nacional se articula con la política exterior, se articula con el sistema de inteligencia nacional a través de su sistema militar y con el sistema de seguridad. Hemos trabajado una serie de políticas que para cortar con este paradigma que nos ha llevado a actuar como compartimentos estancos. No se está proponiendo ni policializar las Fuerzas Armadas, ni hacer cuestiones que no tengan nada que ver con el mandato constitucional ni con lo que dicen las leyes. Pero también hay una serie de políticas respecto de la política exterior, donde son herramientas que se complementan. La defensa nacional es a la política exterior una herramienta importante. Se está promoviendo retomar la condición de aliado extra-OTAN, si bien legalmente nunca se ha perdido, de hecho en la práctica no estamos participando. Recuperar y promover la participación argentina en operaciones de paz de Naciones Unidas, que también es una política que ha tenido ciertos vaivenes, y hay también una serie de iniciativas con los países vecinos de integrar o volver a retomar
el ímpetu que hubo en algún momento con Chile, con Paraguay, con Uruguay, con Brasil, es decir, que hay todo un proceso que, como hemos por lo menos propuesto en nuestro nivel, debería empezar por el nivel táctico, abajo, no grandes estructuras o arquitecturas de seguridad. Seguramente esta es una de las cuestiones que la política exterior va a llevar adelante. Respecto de la seguridad, yo creo que muchas veces se ha tergiversado lo que dice Patricia Bullrich. Desde un primer momento sus equipos hemos trabajado en lo que se llama apoyo a las operaciones de seguridad, que eso es lo que marca la actual ley, contempla esa misión, la ley de reestructuración, la ley de seguridad interior. Es cierto que se establecen límites, se establecen limitaciones. La intención es, una vez que avance el proceso legislativo, modificar esas leyes, flexibilizarlas, pero en ningún momento cambiar lo que es la misión principal de las Fuerzas Armadas, sino que sí flexibilizar en base al conflicto moderno, a la guerra híbrida que todos hablamos y muchas veces no definimos, que la misma Naciones Unidas ha recogido este concepto no de nuevas amenazas, sino de desafíos. Lo mismo, la Argentina es signataria de lo que se llama seguridad multinacional en el marco de la OEA. Entonces, creemos que esas leyes han tenido un objeto que ha sido político, de gobernanza, nadie está en desacuerdo con eso, pero no han creado un sistema de defensa nacional alternativo y hoy, como dice Patricia, los argentinos no tenemos nada en términos de defensa. La otra cuestión, para marcar 2 puntos más de los trabajos que se han ido realizando, tienen que ver con la organización. Hay distintos modelos de organización. Lo que estamos proponiendo nosotros es sí iniciar por el Ministerio de Defensa, no volver a empezar por reorganizar las Fuerzas Armadas. Creemos que hay, y está escrito en la plataforma de Patricia, eliminar muchos cargos políticos, ir a un Ministerio de Defensa mucho más ágil, que veremos de la forma en que se termina estructurando respecto de otras estrategias o de otras áreas, pero en principio hemos trabajado sobre la base de una organización más ágil del Ministerio de Defensa para estar terminada en junio de 2024 en caso de ser gobierno y empezar con una reorganización lógica y producto del planeamiento de las Fuerzas Armadas, si es necesario, a partir del año 25, pero no es como se ha hecho en iniciativas anteriores, empezar a ver si tengo que eliminar 1 o 2 brigadas o algún regimiento o algún tipo de base de Fuerza Aérea o base naval. Es decir, esto, hay proyectos, hay propuestas que se están trabajando y seguramente tendrá una decisión o antes del 22 de octubre o en forma posterior, y quien sea ministro de Defensa de la República Argentina. La otra cuestión y lo último sobre lo que yo quiero hacer hincapié antes de pasarle al doctor López Murphy, tiene que ver con la seguridad legal. Siempre nos encontramos cuando hablamos de una misión que es propia de las Fuerzas Armadas, que es la vigilancia y control de sus espacios. Viene ese planteo, quizás producto de todavía lo que vivimos de la década del 70, de cómo se va a impartir la orden, si las reglas de empeñamiento, si un decreto, si la modificación de la ley. Hay una seguridad, he dicho en distintas oportunidades, ante distintos públicos, ante la familia militar, ante militares retirados también de Patricia Bullrich. Ella lo usaba para con sus subordinados en el Ministerio de Seguridad, de cuidar a los que los cuidan. Esto para ella es un criterio, es una cuestión inmodificable, o pensar. Y en una de las reuniones que tuvimos ya hace más de un año, me dijo: yo no voy a gobernar e impartir órdenes por decreto. Yo quiero dar la garantía que lo que se ordene tenga el respaldo legal que corresponda. Digo esto porque muchas veces
se toma esa idea de que se va a gobernar primero con los decretos actuales, cosa que pensamos que el 11 de diciembre es una de las primeras acciones de gobierno, pero hay un proceso. Por eso ella menciona que el apoyo a este tipo de operaciones va a estar respaldado por la normativa legal que corresponda y las reglas que correspondan. Nosotros siempre traemos el caso del trabajo en misiones de paz. Muchas veces hay mucha gente que la subestima y creen que uno ha ido a pasear o las tareas eran menores. Nuestros batallones, nuestros helicópteros y hasta nuestro hospital de la Fuerza Aérea en Haití salió con 6 leyes que habilitaban el uso de la fuerza. Hemos tenido algunas situaciones donde nuestras fuerzas han tenido que usar, pero en algunos casos han vuelto felicitados por las mismas Naciones Unidas por haber hecho uso de la fuerza en los términos que marcaba la ley, en los términos que marcaban las reglas de empeñamiento. Yo sé que para muchos a veces, y por la historia que hemos tenido, dicen, bueno, no es suficiente en nuestro país sancionar leyes porque después viene alguien y las cambia. Bueno, nosotros creemos, yo trabajo hace 11 años con Patricia Bullrich, creemos que el apoyo político que ella ha demostrado en otros casos similares nos da muestra lo que sería un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas como Patricia Bullrich impartiendo este tipo de órdenes. Muchísimas gracias y lo invitamos al doctor López Murphy a continuar. Buenas tardes, muchas gracias Brigadier por habernos permitido utilizar el Palacio de Alcance. Todos ustedes saben que es un lugar que en mi caso utilizo frecuentemente y me siento muy cómodo, así que no hay ninguna novedad. Yo recuerdo hace muchos años que he venido a hacer exposiciones aquí sobre esta temática. Digo hace muchos años porque nunca niego mi edad. En estos bailes estoy hace muchísimos años y creo haberme expresado a lo largo de mi vida con coherencia y consistencia. Segundo punto. Es conocido que la candidata a presidente me ha nombrado su vocero en relaciones exteriores, defensa, seguridad e inteligencia. Eso no ocurre por casualidad, eso ocurre por 2 razones. Una, porque yo soy miembro de las comisiones de defensa, seguridad y relaciones exteriores. Y en segundo lugar, porque por un peso específico en la realidad política argentina, soy una suerte de vocero calificado. No solo en este tema, sino en una amplitud de temas. Todo el mundo conoce la verdadera situación política del país, así que eso no es necesario que me explaye. Pero quiero decirlo para clarificar algunas discusiones que seguramente están en la cabeza de todos ustedes. El tercer aspecto, que lo he señalado hasta el hartazgo, es que salvo en un caso, por la naturaleza del debate, la candidata a presidente no ha loteado el gabinete. No se sabe quién va a tener las responsabilidades. Yo más o menos tengo idea de quiénes van a ir a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y quién no. Pero digo, nadie debe atribuirse funciones, salvo en el caso de los problemas económicos, que por una característica de la gravedad del debate y de la crisis que había ahí, finalmente ella decidió hacer una decisión explícita. Es el único punto donde hay una decisión explícita. Vamos al cuarto punto. Nosotros pensamos esta cuestión vinculada en los términos que la he presentado: relaciones exteriores, inteligencia, defensa y seguridad. Para nosotros son una cuestión inescindible. No es posible pensar la defensa sin tener clara la política exterior, no es posible pensar la defensa sin sus instrumentos de inteligencia, no es posible pensar
las Fuerzas Armadas sin pensar en última instancia la seguridad integral del país. Y acá viene una definición que yo creo que es importante. Las relaciones exteriores se orientarán por un criterio muy simple: los intereses del país. No va a haber ahí prejuicios ideológicos, no va a haber visiones cortoplacistas o caprichos. Se verán los intereses del país, y esos intereses, por supuesto, comienzan por una buena relación con los vecinos, por facilitar las oportunidades del país y por asegurar que su rol en el mundo tenga la solidez y la capacidad de en un tiempo de mucho conflicto tener con qué. Digo, durante mucho tiempo se pensó que habían muerto las hipótesis de conflicto. Acá hay que tener claro que el problema no es la hipótesis de uno, sino de la de los más con uno. Pero más allá de eso, los riesgos de carácter bélico se han incrementado dramáticamente. Yo seguía hoy en las noticias y el fin de semana el problema en Nagorno-Karabaj y Armenia. Bueno, todos somos conscientes del conflicto en Ucrania, de la gravísima situación en el Medio Oriente. Ahí en el Medio Oriente hay una situación más grave que en el resto, pero está latente. El problema en Cachemira, con una situación extremadamente delicada, el problema en Taiwán, el problema en Corea. No necesito abundar para señalar que los conflictos militares y la decisión de ampliar los gastos de defensa es una decisión urbi et orbi. No se puede desconocer esa realidad. Por supuesto que la Argentina va a tratar de actuar con la mayor prudencia y cautela. Por eso mi presentación, más allá de esta circunstancia electoral, se aleja del problema de la discusión electoral. Primero, porque no ha habido claridad en las propuestas y a lo mejor nosotros hemos sido extraordinariamente claros. ¿Por qué esa asimetría? Bueno, hay una razón muy precisa. En mi caso, yo soy miembro de la Comisión de Defensa Nacional y ahí están las propuestas. Yo los invito al que no sigue eso, que entre al canal de la Cámara de Diputados y vean con cuidado los debates en la Comisión de Defensa Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque ahí hay claramente dos visiones del problema, solo dos visiones. Está la visión del gobierno y está nuestra visión, no hay otra cosa. Digo, en las comisiones específicas del Congreso de la Nación, que es donde uno puede comparar. En otros lados, ahí hay una comparación muy clara, muy tajante, muy precisa. En quinto lugar, yo le decía al coronel Rosagray que todas estas discusiones tienen un trasfondo presupuestario. Uno puede hacer los anuncios más atractivos, hay que ponerle número a los anuncios. Y esa cuestión es una cuestión muy decisiva en recursos humanos, en gastos operativos y en el presupuesto de capital. Lo que sí se conoce, a través de muchas discusiones que hemos tenido, es el cálculo que ha hecho el suscripto sobre el deterioro del stock de capital de la Fuerza Armada, que ha sido calculado en un número no preciso, pero entre 50 y 60 mil millones de dólares, y como decía el coronel, revertir esa situación en nuestras magnitudes presupuestarias requiere un planeamiento intertemporal. No es un tema que lo vamos a resolver en el primer año de gobierno ni en una presidencia. Lo que sí tenemos que tener es una visión muy clara de lo que queremos hacer en ese área y qué es lo que queremos lograr. Y acá viene también una cuestión vital, que es nuestra actitud frente a la defensa, frente a las Fuerzas Armadas, frente a las Fuerzas de Seguridad. En ese sentido, creo que
es muy notorio y preciso que nosotros no tenemos una actitud hostil. Lo hemos probado de dos maneras que son muy claras. Primero, en el ejercicio de la función, que esa es una prueba dura, ahí no hay escape. Y segunda, lo hemos probado como diputados nacionales en las discusiones efectivas sobre estos temas. Esa actitud no alcanza. Requiere también entender que el país ha equivocado a lo largo de muchos años el enfoque sobre estos temas. Y acá tenemos que tener un juicio autocrítico. Yo creo que ha habido a lo largo de los últimos 40 años un enfoque muy afectado por los episodios de la década del 70. En ese enfoque, me parece a mí que se ha subestimado los riesgos que el país enfrenta, tanto en materia de defensa, como en materia de seguridad, como en materia de inteligencia. Por eso hay un compromiso explícito de reconsiderar las leyes de defensa, de seguridad, de inteligencia, de reestructuración militar, sin ignorar valores y aportes que hay en ella, pero partiendo de la base de que ese marco conceptual no es el apropiado para los desafíos que enfrentamos. Y allí viene una cuestión que excede el futuro y que tiene que ver con el pasado. No va a haber futuro si no entendemos que hay que resolver el pasado. Esa es una definición no menor. Resolver el pasado no quiere decir mirar hemiplégicamente nuestro pasado, sino mirarlo de una manera integral y entender lo que han sido actitudes asimétricas, a veces desinformadas y a veces lisa y llanamente procurando la disolución de los mecanismos de defensa y protección de esta sociedad. Frente a eso hay un cambio muy claro y muy preciso, no dicho acá, porque acá es fácil. El que quiere ir a escuchar o testificar estas cuestiones han sido señaladas en la Comisión de Defensa Nacional. El debate ha sido muy duro. Y el debate tiene que ver con ese replanteo integral. En ese replanteo integral, por supuesto, tiene que entenderse que el país va a llegar en una situación de devastación. No solo en el área de defensa, donde es extremadamente ostensible la incapacidad de nuestra Armada hoy para navegar, ni digo para combatir, la incapacidad de nuestros medios aéreos, la incapacidad de nuestras fuerzas de tierra. El deterioro, quizás yo estoy esperando para no prejuzgar el informe técnico del desgraciado y virtuoso episodio de la semana pasada en San Martín de los Andes, pero todos tenemos la sospecha de que un material añoso de 40 años, 50 años, tiene que tener riesgos de otra dimensión que un material renovado y puesto al día. Dicho eso, en la definición que estamos tomando una definición dura. Nosotros no ignoramos la realidad. Si vamos a tener más cañones, vamos a tener menos manteca. Digo, para que se entiendan las decisiones que vamos a tomar. O sea, lo que hay que gastar más acá, va a haber que sacarlo de lugares muy dolorosos. No estamos hablando de un juego, estamos hablando de decisiones muy duras que hay que tomar en la Argentina. Si ignoramos eso, no nos estamos poniendo a la altura donde tenemos que estar. La Argentina enfrenta desafíos inmensos. Y los enfrenta, y yo diría, en muchas dimensiones. Probablemente el
coronel mencionaba el estado de ánimo, la proyección de la carrera. Bueno, yo diría, hay un problema de estado de ánimo en la sociedad que es un rechazo a sus élites, de maneras integrales, no es la élite política. Acá está rechazado todo el liderazgo por un fracaso abierto, pero también por una suerte de disfuncionalidad. El liderazgo nuestro parece que la solución que tiene es siempre postergar los problemas. Quizás el arquetipo de eso es el ministro Massa. Todas las cosas son para el futuro. A ver qué desastre ocurre en el futuro. Nunca enfrentar los problemas tal cual son. En ese sentido, la decisión de la futura presidente es enfrentar los problemas desde el primer día, reconociendo el carácter de graves dilemas que tiene. No, ninguna de estas decisiones se puede hacer sin reconocer los dilemas que tenemos. Y en ese deterioro que abarca todo el liderazgo, pero que tiene una gran peculiaridad, es el cuestionamiento a nuestro liderazgo político. Quizás no hay episodio más escandaloso que la denuncia de estos días sobre las tarjetas de débito de la Cámara de la Legislatura Bonaerense, no porque el hecho sea un hecho singularmente escandaloso, sino por la naturaleza profunda que tiene sobre las características de nuestro liderazgo. Ese hecho, para que sean todos ustedes conscientes, no es el chocolate Rigó que estaba, ese hecho va para arriba. Y tan arriba va, que fueron capaces de movilizar el estudio penal más poderoso del país para obtener una habeas corpus de característica inaudita. Le devolvieron al bandido las tarjetas, el dinero, y lo liberaron. La causa, en teoría, no se va a acabar tan fácil, pero... Y ese deterioro tiene mucho que ver con muchos de los problemas que enfrentamos en la defensa, en la seguridad, que es siempre negarlos, es esconderlos, es ignorarlos, para adelante y para atrás. No querer resolver los problemas porque la resolución es políticamente incorrecta. Y si no tenemos un liderazgo capaz de enfrentar los problemas, no los vamos a resolver nunca. Y tenemos problemas graves. Y déjenme ahí señalar algo que tiene muy preocupado a toda la política, porque en el día de hoy ustedes saben que yo he denunciado a los jueces que dieron la... Pero esa no es la novedad verdadera es que en una visita discutiendo en Washington los problemas de defensa, seguridad e inteligencia, y de Argentina, sino en el contexto latinoamericano, hablando con el secretario general de la OEA, yo le decía que los problemas de corrupción son un problema de seguridad nacional. Una élite corrupta crea los intersticios por los cuales se filtra y se puede ensoñar en el mando del país los grupos criminales. El viernes en la legislatura hice un discurso al respecto. Había 9 presidentes, que entre otras vinieron a respaldar la candidatura de Patricia Bullrich. Yo nunca había visto algo igual. Lo que más me llama la atención es que los medios no recogen eso. Había 2 expresidentes de México, presidentes de Chile, de Ecuador, de Costa Rica, de Bolivia, de Uruguay, una cosa impresionante. Ahora, ¿qué es lo que venían a respaldar? Venían a respaldar la percepción que ellos tienen de que Argentina está bajo un riesgo extraordinario de vivir una pesadilla de locura e ingobernabilidad. Y eso hay que tenerlo muy claro. Ese es el problema central. En esa línea,
yo hice el comentario, se los quiero hacer a ustedes, pues tiene que ver con el diseño de las relaciones exteriores, de la defensa y la seguridad, que vamos a hacer un Nuremberg de la corrupción. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Para mirar hacia el futuro, para poner las reglas más exigentes, para pensar lo que vamos a hacer. Entre otras cosas, si vamos a equipar a la Fuerza Armada fuertemente, imagínense ustedes lo que hay que gastar ahí. Yo quiero tener reglas para eso, que Riccieri quede a la altura de un poroto. Ustedes saben que Riccieri era ejemplar en este aspecto, pero quiero que los estándares sean excepcionales hacia el futuro. Pero también tenemos que revisar lo que acá ha pasado. Lo que acá ha pasado, y tiene que ser con elementos que no den lugar a dudas. Casi diría el pedido a la OEA para que haya aspectos internacionales. Nosotros necesitamos fortalecer los instrumentos sutiles que hacen a nuestra defensa en la inteligencia, en la seguridad, en el lavado de dinero, en los mecanismos que han dado lugar a que no haya solamente corrupción y crimen organizado, sino que haya estados que viven de la corrupción y del crimen organizado. Esto es una nueva realidad en América Latina, una realidad dramática, que tiene mucho que ver con otro aspecto que afortunadamente en Argentina todavía no se ha desnorteado. Si ustedes miran el prestigio de las instituciones argentinas, ¿cuál está más alta? La Fuerza Armada. ¿Y saben por qué? Por dos razones. Primero, porque ahí no se ven los escándalos de corrupción que se ven en el resto del país. Y segundo, porque la opinión pública reconoce a lo largo y a lo ancho del país que se han subordinado a la Constitución y a la ley, que han respetado sus marcos orgánicos y que a pesar de sus privaciones cumplen en la medida de lo posible con sus obligaciones. Eso que es sin duda un halago para la Fuerza Armada, tiene que ser una oportunidad también. Tiene que ser una oportunidad para reconstruir lo que está tan deteriorado, que es nuestra defensa, nuestra seguridad, nuestra inteligencia. Ahora, ¿cuál sería el verdadero debate? El verdadero debate, yo tengo muy claro, en la presentación del coronel está muy clara las prioridades, yo diría las discusiones técnicas sobre cuáles serían las prioridades y la secuencia. Acá hay dos debates centrales. Uno es cómo arreglamos el marco normativo y las decisiones que den lugar a una jurisprudencia razonable, y ahí tiene mucho que ver qué instrucciones va a tener el procurador, y qué va a dar el procurador y cómo vamos a nominar esa figura, porque eso es una responsabilidad en última instancia, nominarlo con el acuerdo del Senado, y es muy importante qué actitud vamos a tener sobre problemas que hacen a las garantías que mencionaba el coronel, pero que hacen también a los excesos que se han cometido en materia jurídica. Digo, para que todo el mundo entienda, del 2005 para acá se han hecho juicios que en mi opinión violan las reglas constitucionales. Digo, para que nos entendamos. Eso no es una opinión generalizada, pero yo he explicado en reiteradas oportunidades por qué eso es así. Hay un artículo para el que quiera profundizar este tema muy importante de un miembro de la Cámara que juzgó a los comandantes, la causa 13, que se expresó con mucha claridad sobre los excesos que se han cometido, también sobre las dificultades que hubo en la transición del 83. Acá hay que recordar que hubo un plexo que se ajustaba a la propuesta de campaña, que fue afectado en el Senado de la Nación, y ustedes saben, las consecuencias de eso fueron
que hubo que sacar años después las leyes de obediencia de ley y punto final, y eso produjo un deterioro y un desgaste extraordinario. Ahí está con suma claridad los excesos que se han cometido en el trabajo del doctor Guillermo Ledesma. El otro eje del debate es la cuestión presupuestaria. Acá hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Lo que nosotros podemos hacer es primero cumplir con los compromisos que ya hay. Segundo, mirar en un horizonte hacia adelante. Yo tengo la idea de que tiene que haber una jerarquización. Rosagray decía, tenemos que tener un Ministerio de Defensa diferente. Yo no veo por qué tiene que ser más grande que el que había cuando yo era ministro, que es como un quinto o un sexto del que hay ahora. O sea, podríamos funcionar con aquella estructura, no veo por qué no lo podemos hacer ahora. El debate importante ahí es, cumplidas las normas, yo creo que hay un problema enorme en el presupuesto operativo. Nosotros tenemos que ir a un presupuesto operativo que permita superar los escándalos que estos días todo el mundo se ha enterado. Que nuestras fuerzas no pueden ni desayunar ni almorzar en las guarniciones, que se los libera para que puedan alimentarse. Nada de eso es posible, y obviamente eso tiene que permitir el amunicionamiento, tiene que permitir la reparación de los medios, tiene que permitir las ejercitaciones combinadas y conjuntas que tengamos que hacer. O sea, y digo combinadas porque también en ese campo, como miembro del Congreso, he visto las demoras en que se incurre. Las sufrí como ministro de Defensa, pero las sufrí más estando adentro, porque adentro uno se da cuenta de que bastaría tener una actitud de buena voluntad para superar esas cuestiones. A los que se preocupan por esto, y dado que nuestra contendiente ha hablado de las víctimas, quiero decir que ahí hay un proyecto sobre las víctimas. Uno de ellos es el de los caídos en Formosa. La última reunión de la Comisión de Defensa se trató eso. Hace 2 años que tratamos de sacar la ley y no la hemos podido sacar. Pero digo, no es que no hemos intentado. Tenemos una gresca cada vez que hay una reunión. Con miles de excusas, el problema se va postergando. Por último, el presupuesto de capital tiene que ir creciendo, va a ser gradual ese crecimiento. ¿Dónde va a ir el punto de estabilidad de ese crecimiento? Yo creo que va a estar en lo que establece la ley de reestructuración militar. Si mis cálculos eran adecuados, es aproximadamente 0,4 del PBI para gasto de capitalización, de equipamiento. Eso es, hoy sería alrededor de $2.500 millones. A eso no podemos llegar, hoy estamos en 700, llegar a eso de la noche a la mañana no se puede. Ese debería ser el escenario, y a partir de allí que el presupuesto de capital esté autonomizado de las discusiones anuales del presupuesto. Para que eso sea posible, hay que hacer una racionalización en otras áreas del Estado dramática. El día que no se dice, si uno dice burro y canoni, miente. ¿Es canoni o burro? Burro era manteca en italiano, la expresión. O sea, tiene que tener muy claro que si gastamos ahí no podemos gastar en otra cosa. Y tenemos que decir que vamos a gastar ahí porque lo necesitamos, porque es imprescindible. Y vamos a dejar de gastar en otras cosas. Eso yo nunca se lo escuché a ningún político explicarlo con claridad y transparencia. Básicamente, todo nuestro liderazgo, no digo al estilo Massa, pero le gusta postergar, pero nunca llevarse mal con nadie, no tener conflicto. Y tenemos conflicto. Vivimos en un mundo de conflicto y no hay política si no hay conflicto. Esta idea que la política se resuelve sin conflicto es imposible. La política implica conflictos muy delicados, porque no tenemos un bolsillo de payaso. Si ustedes escuchan las discusiones
parlamentarias sobre el presupuesto son las de un bolsillo de payaso. Tomá pa' vos, no hay para eso. Y si Argentina va a ser un país serio, no va a tener espacio para eso. Por eso, la discusión del presupuesto de defensa. Yo cuando me dicen que lo van a multiplicar por 4, digo, eso no es cierto. No lo van a poder hacer. No hay espacio. No hay forma de conseguir eso. Sí hay espacio para hacer una cosa sensata, razonable y que está estudiada. No voy a entrar en la precisión esa, pero eso está estudiado, qué es lo que podemos hacer, en qué plazo y cómo lo haríamos. Y qué dejaríamos de hacer, porque esto es más importante que lo que vamos a hacer. El país está en una situación muy crítica, está en un riesgo enorme. El que a mí más me preocupa es el de ingobernabilidad. Una crisis como la que tenemos no puede ser afrontada por un gobierno débil. El problema que tiene nuestra ciudadanía es que vota como si no tuviéramos los problemas que tenemos. Y eso es muy delicado. Pero uno de los riesgos que tienen las sociedades es equivocarse en la elección del liderazgo. Y eso tiene varias dimensiones. Porque nunca son perfectos los liderazgos. Nunca son perfectos. Una vez le preguntaban a John Kennedy por qué usted apoyaba a los Diem. Los Diem era la dictadura de Vietnam del Sur. Y él decía, es que yo no me fijo quién se pone a mi lado, me fijo quién viene enfrente. Que fue un poco la reflexión en la Segunda Guerra Mundial de las raras alianzas que ocurrieron. En la vida uno tiene decisiones que son siempre difíciles, porque le gustaría tener lo mejor de uno y lo mejor de otro, pero el paquete viene completo. Lo que sí puedo garantizar, eso sí me puedo comprometer, no solo yo, sino toda la fuerza a la cual estoy sirviendo como diputado, y que en este caso la Presidenta de la República, es que tenemos claro que la defensa, la seguridad, la inteligencia del país no pueden ser subestimadas como tarea central. El país enfrenta conflictos de una inmensa envergadura, esos conflictos los tenemos adentro y los tenemos afuera. Y con ambos tenemos que poder lidiar. Muchas gracias por escucharme. Una sola cosa, lo veo a Eduardo Conesa, al cual le he prometido que vamos a ir a tener una reunión. Yo tengo una larga relación con él y la verdad, Eduardo, estoy 7/24 en la campaña, no puedo ni respirar, así que me disculpo públicamente. Eduardo Conesa ha sido diputado nacional y tenemos una larga relación, pero me ha invitado cordialmente a almorzar o cenar. Y no es que no disfrutaría de esa invitación, sino que simplemente no he podido ni respirar. Se lo digo a él para que también jerarquicen el esfuerzo que estamos haciendo aquí. Vinimos a generar, con el coronel, una explicación que sea lo más persuasiva posible de nuestra visión del problema. Y ahora estamos abiertos a las preguntas, tanto el señor coronel como yo. Bueno, muy bien. Las preguntas, sí, lo más breve posible. Y, por favor, empezamos por el de adelante. Bueno, creo que sería para ustedes, señor brigadier. ¿Está previsto poner en ejecución la ley de derribo? Bueno, Los aviones sobre el piso. por la ley de derribo, durante el gobierno kirchnerista se habilitó en cada cumbre que se hicieron con los presidentes cuando vinieron a la Argentina. O sea, no es una cosa que nosotros vamos a poner la iniciativa como una cosa nueva. Ellos ya lo hicieron en cada cumbre. Había un procedimiento donde había un juez federal que estaba en conocimiento del tema y se utilizó. En muchas veces no se han enterado, pero se ha puesto en ejecución sin derribo, pero
sí se ha utilizado como para sacar o desviar aviones que fueron próxima a donde estaba la reunión de los presidentes. Bueno, Había, además, déjeme hacer una precisión ahí, en la reunión del G20 hubo exacto. habilitadas fuerzas en Campo de Mayo que respondían a la hipótesis de un episodio extremo. Y eso, su disposición actual fue habilitada por un juez federal y un fiscal que generaron la hipótesis bajo qué condiciones se podía intervenir. Así es. El G20 fue una maravilla organizada por el gobierno de Cambiemos. Bueno, Lo que quería preguntar es sencillo. ¿Qué va a pasar con los liceos militares que están cerrando este gobierno? Marcelo. Bueno, estamos haciendo un seguimiento con un equipo y como creo que yo lo mencioné, es volver atrás, volver a lo que era el liceo. Es más, estamos evaluando la posibilidad, no como prioridad para el primer año, pero de habilitar o rehabilitar algunos de los que quizás antiguamente han sido cerrados. Me acuerdo del caso de Salta, porque yo soy salteño, pero hay una política de volver a que el liceo sea lo que fue en su nacimiento, y esto, si ustedes leen las discusiones que se han dado en el Parlamento de la diputada Bullrich, es una de las que ha trabajado fundamentalmente el tema liceo, pero la idea es volver atrás muchas de las cosas. Allá al fondo. Sí, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta al doctor López Murphy. En principio, la gestión del presidente Macri fue sorprendente para mí que la cartera de defensa se entregara al Partido Radical, siendo una cartera muy importante que creo que el presidente Macri no evaluó convenientemente. Y esa consecuencia derivó en que, por ejemplo, el ministro Martínez tenía un interés compartido con el Partido Radical de ser candidato en la provincia de La Rioja, si no me equivoco. Eso significó un descuido de la cartera de defensa, que llegó al punto de tener una directiva estratégica para las Fuerzas Armadas que había hecho Garré y Cristina, y que estuvo en vigencia casi hasta el término del periodo del presidente Macri. ¿Cómo podemos saber que el ministro que va a designar Patricia Bullrich va a ser alguien que quiere aportar a la defensa nacional? Es la primera pregunta. Porque lo que usted nos dice suena muy bien, pero después en esa gestión no se hizo nada prácticamente. Tengo que decir que sí cambió la actitud respecto de las Fuerzas Armadas, que dejamos de ser golpeados desde los medios de comunicación y de la política del partido kirchnerista, ¿no es cierto? Pero me parece que fue un error muy grave del presidente entregar esa cartera al Partido Radical, que se limitó nada más que a cubrirlo con los puestos de ese partido. Y en segundo lugar, la pregunta que quiero hacerle, ya que el señor está formado en economía y también está en la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿por qué se mira para abajo cuando se habla de cómo organizar las Fuerzas Armadas, cómo proveerlas, cómo cambiar la situación? Mire, los militares, siempre que hablamos de una situación empezamos por el punto número 1, que dice análisis de la situación del escalón superior, ¿no? O sea, hay que mirar un poquitito para arriba cuál es la situación general, que me parece que falta. Discúlpeme esa crítica antes de empezar la gestión, pero hoy la seguridad de los países no está en manos de los propios países solamente, ni de sus
vecinos muchas veces, con los que hay mucha divergencia desde el punto de vista político. ¿Cómo no se mira, por ejemplo, o no se miró la posibilidad de aliarse con los Estados Unidos? En un año perdimos la posibilidad que aprovechó Brasil, que colocó al segundo comandante del Teatro de Operaciones Sur, una general brasileña. Yo creo que hay que mirar un poco más amplio y decir cómo vamos a organizar nuestra defensa en función de cuáles van a ser nuestros socios, y no mirar para abajo solamente cómo lo vamos a hacer con recursos que no tenemos. Y sabemos todos que el país no está en condiciones de aportar para mejorar la situación de la defensa. Vamos redondeando, así otros pueden preguntar. Esas son las dos preguntas. Vamos a la primera. Usted sabe muy bien que yo no integré ese gobierno y ojalá el único problema que hubiéramos tenido en esa gestión fuera el de la defensa. Pero yo discrepé con la política de defensa que se siguió en esa época. Debo reconocer que el artículo 727, el decreto 727 no estaba y eso fue revertido. Y eso no fue un tema menor, porque si no, no se hubiera podido hacer nada de lo que se hizo en el G20 y se cambió la directiva de defensa, pero de todas maneras, me parece que nosotros tenemos que mirar eso autocríticamente. No es loteando un gabinete como se hacen bien las cosas, y eso no va a ser el criterio, va a haber otro criterio y no puede ser de otra manera. Ahora, el compromiso de los argumentos sobre la defensa, la seguridad, la inteligencia, no nacen de una cuestión electoral. Estos temas vienen siendo argumentados y por eso yo lo invito a que usted entre a los videos de la Comisión de Defensa Nacional. Ahí usted ve los debates y ahí usted ve cuáles han sido las posiciones. Ahora, dicho esto, mi sensación es que tanto en la defensa como en otros problemas va a haber que enfrentar el problema, y no es verdad que nosotros no podemos gastar en defensa. Vamos a poder gastar en defensa si dejamos de gastar en otras cosas. Y va a haber que hacerlo. Y eso es una decisión estratégica, es una decisión fundamental. Por último, nosotros obviamente vamos a tratar de tener la mejor relación con todos los países del mundo, y somos aliados de Tratán, vamos a tratar de cooperar, como lo hicimos en la época que yo era ministro de Defensa. Teníamos una relación muy positiva y buena tanto en Europa como en Estados Unidos y con Japón, y nosotros vamos a hacer un esfuerzo de mejorar nuestras relaciones con esos países. Nadie se va a hacer cargo de nuestra defensa si no nos hacemos cargo nosotros. No confíe nunca en otro. Confíe en sus propios medios. Por último, yo creo que las designaciones de la Presidente van a ponderar dos aspectos. Uno es la cohesión con el programa general de gobierno, y el segundo, la capacidad para llevar adelante la tarea de conducción que hay que realizar allí. Sin esos atributos es imposible realizarla. Por supuesto, como yo conozco muy bien el área, y probablemente no hay un civil que la conozca como la conozco yo, y no lo digo con un ataque de soberbia o de arrogancia. Yo muchos años fui profesor de Economía de la Defensa y trabajé en ese área mucho antes de ser ministro. En la Universidad de La Plata había una cátedra de Defensa Nacional que la había inaugurado el presidente Perón. Y esa cátedra, con los años, se desarrolló un convenio que durante muchos años a mí me permitió entender, digamos, a uno desarrolla las habilidades que tiene. Los artilleros tienen ciertas habilidades, la caballería tiene otras, el infante tiene otras, los ingenieros tienen otras. Bueno, yo me dediqué mucho a estudiar
dos cosas. Una, los presupuestos de la Fuerza Armada, y lo segundo, a cómo poder evaluar cuál era la estrategia más rentable de asignar los equipamientos, que ese es el problema más complejo, porque la defensa no es un bien mercantil, no hay un mercado para comprar esos instrumentos. Entonces, las tecnologías que se necesitan utilizar son diferentes. Y lo que hicimos un inmenso esfuerzo cuando yo fui ministro de desarrollar eso. Por supuesto, en ese momento había una situación presupuestaria tan crítica como la que hay hoy. No nos tocó la época de prosperidad. Siempre las oportunidades están en la época de prosperidad, nunca en la época de dificultad. Pero déjeme contestar otra pregunta y después lo habilitamos nuevamente. Aquí la señora. Muy bien. Sí, perdón. Yo soy familiar de presos políticos, de militares políticos, tenemos presentes algunos familiares. Acá estamos presentes algunos familiares y amigos de presos políticos, que nosotros llamamos presos políticos, los presos del ejército, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad, civiles, eclesiásticos, entre ellos jueces también. La pregunta es para el diputado López Murphy. Usted hizo un vuelo rasante sobre los juicios ilegales, también habló de excesos, pero no habló de terrorismo, habló sobre... voy a ser corta para no extenderme como el señor. Yo quisiera saber, ¿no es cierto? Porque Usted ha hablado conmigo en el pasado. Sí, he hablado mucho con usted, sí, ¿cómo no? ¿Para qué los... ¿Cómo está usted, Ana Barreiro, para que me... No me olvido de nada. Tengo una memoria a prueba de bala. La hemos recibido también por suerte, en el espacio nuestro. también en el espacio de Patricia Bullrich. Y bueno, justamente Patricia Bullrich dice que hay que salvar al soldado Ryan. Tenemos muchos soldados Ryan en nuestras Fuerzas Armadas, 2.000 presos, más de 900 muertos, de una manera, por supuesto, habló de los juicios inconstitucionales. Entonces, No, pero yo precisé cuáles eran, Precisé cuáles eran, y no es verdad que no he hablado del terrorismo. Lo he hecho hasta el hartazgo. Sí, pero en este momento, digo, no... Usted sabe que yo tengo una opinión... Mire, voy a ser muy preciso en eso. Yo he dicho hasta el hartazgo, y no acá que es fácil, en los lugares más difíciles No, del yo país, eso lo reconozco, estoy hablando... de que hubo una guerra, que esa guerra fue desatada por las organizaciones subversivas y que el Estado reaccionó frente a esas organizaciones subversivas en base a decretos que establecieron el gobierno civil de ese entonces y a directivas que ustedes conocen muy bien, hizo el presidente Perón en ocasión del ataque al cuartel de Azul, y fue muy preciso en ambas cosas. Eso no obsta que yo también haya dicho, y usted lo sabe muy bien, que se cometieron excesos y brutalidades en la represión, y que el país vivía en el año 83 una situación muy compleja de resolver. Y también he dicho, siendo ministro de Defensa, no ahora, que también es fácil, siendo ministro de Defensa, allá por el 16-17 de diciembre de 1999, que los temas habían sido juzgados, habían sido amnistiados, había sido indultado y el tema había terminado. Bueno, pues el tema usted sabe muy bien que no terminó. Entonces mi pregunta es... Bueno, ahí viene el problema. Ahí viene la pregunta, no vamos a disertar ni vamos a digamos, discutir ni usted ni yo los distintos puntos de vista, ¿no es cierto? Porque los que sufrimos la guerra contra el terrorismo fue toda la República Argentina, y quienes la defendieron fueron los que hoy están presos, y la defendieron muchos, pero muchos de ellos, 2.000 de ellos, están injustamente cumpliendo una prisión desde hace 20 años, no desde el 2005, desde el 2003. Inconstitucional. Inconstitucional, exactamente. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Cómo y cuándo se va a solucionar este tema?
porque tengo entendido por los integrantes del grupo de trabajo de defensa que este tema va a ser solucionado lo antes posible, porque en ningún país del mundo tenemos un preso que hoy esté cumpliendo 100 años preso. Pero violando el artículo 18 de la Constitución, por lo menos. Bueno, los detalles todos que los que estamos acá los conocemos. Tratemos de Muchísimas gracias. la Pero mi pregunta. pregunta, por favor, es esa. No, voy a ser preciso. Hay temas que son más sencillos de solucionar y temas que son más complejos de solucionar. Por ejemplo, está claro que hace a la igualdad ante la ley que cualquier persona que tenga más de 70 años no puede estar cumpliendo las penas en un establecimiento penitenciario. Ni en su casa, perdón que le diga al diputado, ni en su casa. No, digo, pero eso requiere si usted quiere, una disposición judicial que es de naturaleza distinta de la que requiere reconocer la igualdad ante la ley, que es lo que estoy planteando, que luego de los 70 años no hay prisión en establecimientos penitenciarios. ¿Pero de qué ley me está hablando? ¿De la ley civil o la ley militar? Porque ellos han sido juzgados bajo leyes, por leyes No, pero espere civiles. un poquito. Yo estoy diciendo cuestiones que son solucionables en el marco institucional que está. Usted tiene un marco institucional que va a tener que seguir ciertos procedimientos. En la línea de resolver este problema tenemos que hacer un procedimiento que justamente plantee una corrección de la asimetría que yo mencioné. Esa asimetría tiene que ver con que el accionar de los elementos de las fuerzas sediciosas disfrutaron del indulto y de las amnistías y no sufrieron la persecución penal ni la pretensión punitiva del Estado, básicamente con un argumento que no es posible aplicar, que es que en un caso se trata de leyes de lesa humanidad y en el otro caso no. Mi opinión es que las fuerzas sediciosas estuvieron inspiradas y aliadas por fuerzas provenientes del exterior y que eso crea las circunstancias para que haya una equivalencia práctica. Esa equivalencia práctica ha sido planteada con suma claridad en el caso del coronel Larrabure y en el caso de la hija del capitán Viola ante la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Planteado esos temas... Ellos son víctimas y las víctimas del terrorismo están reconocidas. Están reconocidas públicamente y han sido reconocidas por el mismísimo presidente de la Nación, Mauricio Macri. Yo me refiero a los derechos humanos que se les están violando a los presos, a nuestros presos políticos. Por eso le digo, para tomar decisiones usted no se olvide cómo fue ese proceso. Ese proceso, para poder llevarse adelante, hubo que anular los fallos que se aplicaron de obediencia debida. ¿Se acuerda usted bien? Eso ocurre a partir del 2005. Inconstitucionalmente, claro. Ese es un punto crucial, porque usted tiene que crear el caso para que eso pueda ser resuelto. Entonces, hay una voluntad, en mi caso muy clara, de que eso tiene que ser resuelto. Digo, después hay que lograr, digamos, los votos. No se olvide usted lo que pasó con el 2x1. Y si ustedes hicieron la observación, la más grave de todas las que yo haría sobre el gobierno anterior fue la del 2x1. Exactamente, sí. Digo, para que vean clara cuál es mi posición. Se imagina que cada cosa que yo digo acá está siendo grabada y será juzgada. Y yo tengo plena conciencia de lo que estoy diciendo. Nosotros también. No, el problema es que yo voy a ser sometido a votación.
Adelante, por favor. Buenas tardes, señor Brigadier, señor Ricardo. Bueno, mi coronel, usted ha dado, mucho gusto, capitán, yo me presento, Ricardo. Bueno, usted ha dado en su primera exposición, la primera parte, habló de un diagnóstico con el tema del personal, ¿no? El tema de la retención de talento, hay mucha gente que está haciendo las cosas más, etc. Y me pareció interesante por ahí preguntarle y hacer a cualquiera de los dos una pregunta que se divide en dos partes. La primera es, ¿cuál es la propuesta para el caso de las reservas? ¿Qué es lo que se propone? ¿Cuál es el temperamento a seguir para el caso del personal de reservas? Si se va a jerarquizar, profesionalizar, qué es el tipo de habilitación que se va a dar. Y la segunda es, en base a eso, si hay previsto una incorporación del personal retirado o poder incorporar de vuelta al personal retirado a que pertenezca como parte activa de la reserva y que de cierta manera no se pierda ese talento que, como usted nombró, se está perdiendo. No sé si hay algo con respecto a eso. Sí, tema reservas. Estamos volviendo a trabajar un proyecto de ley que nunca salió a la luz. No sé si fue por el debate parlamentario o lo que fuera. Yo creo que alguien del equipo está presente que lleva el tema reserva, pero creo que esa es la ley que se trabajó en el año 2017, así que hay intención de presentar un proyecto. Lo estamos revisando con los otros equipos de Juntos por el Cambio, pero hay una idea de revitalizar el sistema de reservas como marca la ley actual de Defensa Nacional. Hoy, de acuerdo a la información que estamos trabajando nosotros, el Ejército tiene una suerte de sistema de reservas que es bastante, no voy a decir precario, pero con un sustento legal bastante flojo, y la intención es ir a una ley que permita, no el primer año, pero sí a partir de reconstituir legalmente y tener un instrumento legal, reservas como hay en todos los países del mundo, convocables en un periodo del año para mantener cierta capacidad. Respecto de la incorporación, no sé si se refiere a los artículos 62 de la ley, al militar que deja o no. No, me refiero a que actualmente se han retirado una gran cantidad de oficiales subalternos y oficiales con una preparación bastante importante, y como usted dijo, se están terminando yendo al correo, a las petroleras, etc. Si esa persona se lo puede reincorporar en el sentido de que pase a la reserva y... Sí, yo creo que a la reserva factible hay un plazo que marca la ley de personal militar, no recuerdo si es exactamente 2 años desde que... 2 años. 2 años, es decir, sería imposible volverlos a reincorporar a su vida, a su profesión, pero sí son parte de la reserva, todo aquel que ha vestido el uniforme desde el soldado. Lo que pasa es que al no haber un sistema que hoy los comprenda, por eso es necesario la ley, y la ley, digamos, no sé si alguien levanta la mano porque quiere hablar de esto, pero hay un proyecto de ley en curso y que creemos que es bastante viable, y veremos qué cantidad de votos hay con estas cuestiones, porque siempre estos proyectos están dando vuelta hace años y nunca han tenido, creería que ni siquiera un dictamen favorable. Sí, gracias, señor Brigadier. Buenas noches. Con usted, doctor López Murphy, compartí en fines de los 90, usted fue a visitarnos a las tropas que estábamos desplegadas en Kosovo y visitó nuestro hospital reubicable conjunto en esa época. Por eso quiero reconocer que usted estuvo en la trinchera cuando las Fuerzas Armadas, como aliados extra-OTAN, estuvimos en Kosovo. Y le quiero hacer una pregunta, 2 preguntas, relacionando lo que acaba de decir la señora de los presos políticos con una cuestión que me parece fundamental para mirar el futuro. Si la Argentina o las propuestas de todos los políticos hablan de mandar las Fuerzas Armadas, la intervención de las Fuerzas Armadas en Rosario, ¿cuál es la visión del marco legal que se le puede dar a las Fuerzas Armadas y cuáles son las reglas de empeñamiento? No la bravuconada de mandar
gente a cortar pasto, mandar hombres armados a humillarlos, a pasar una escoba o a limpiar veredas en Rosario. ¿Cuál es la visión o cuál es la propuesta política que tiene la doctora para el frente interno, incluyendo también la pregunta de la cuestión mapuche? Muchas gracias. Es bien precisa la cuestión. Nunca se le ocurriría a la doctora Burrich sugerir que las fuerzas van a ser de tarea de policía. Eso no está pensado en ningún caso. Nuestras reglas de empeñamiento son las que siempre ha habido en la doctrina argentina, que es el primer escalón que se ocupa de los problemas de seguridad, es el escalón de las policías provinciales. Si las fuerzas locales fueran desbordadas, están las fuerzas federales de seguridad, y solamente en el caso que fueran desbordadas o no tuvieran la capacidad militar de enfrentar a sus adversarios, serían convocadas las Fuerzas Armadas. En el fondo, la lógica es que la espina dorsal del Estado son las Fuerzas Armadas. En última instancia, un Estado no existe si no puede asegurar el monopolio de la fuerza. Si el Estado no puede implantar el monopolio de la fuerza, no existe el Estado. Entonces, el evento al cual se ha referido la futura presidenta tiene que ver con, si usted mira la legislación actual, la idea de que en zonas donde las fuerzas de seguridad locales y federales estén desbordadas, se declarará el estado de sitio, se nombrará un oficial superior de la Fuerza Armada a cargo de las operaciones. Seguramente, en mi visión, las fuerzas harán el cerco y en todo caso serán los contingentes de combate de la Policía Federal y de la Gendarmería las que penetrarán dentro del cerco. Esa es la idea que alguna vez ya he esbozado, poniendo como eje que cuando hay una zona que se ha declarado liberada es que se ha perdido la soberanía nacional. Bajo los mismos argumentos fueron firmados los decretos de aniquilamiento en el año 75 y se llamó al Operativo Independencia. Bajo esa misma regla, bajo las reglas de empeñamiento, van a estar sumamente claras como la estaban para las fuerzas que de acantonamiento de Campo Mayo en oportunidad del GB. Y usted, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, acaba de dar el ejemplo donde yo quería llegar. El Operativo Independencia, que fue ordenado por un decreto presidencial, gobierno democrático, creo que actualmente hay gente que está siendo juzgada en tribunales federales por haber cumplido la orden presidencial de defender, de proteger Tucumán para que no se transformara en una zona liberada. Es decir, aún con decreto, 30 años después, tenemos camaradas procesados. Entonces parece ser que los decretos presidenciales no le dan la fortaleza suficiente al accionar militar cuando se trata aún de prevenir la desintegración territorial. Sí, en ese, digamos, cuando yo objeto los juicios es porque hubo, a partir del 2005, con mucha claridad, un desborde. Es decir, si usted recuerda el fallo, el caso de los comandantes, que hay gente que no está de acuerdo con lo que pasó ahí, pero bueno, era una... Acuérdese que usted, como era la regla, responsabilidad de los hechos, obediencia debida, excesos. Nos gusta o no nos gusta, esa fue la salida institucional, luego se amnistió y luego se indultó y ese fue la forma en que la Argentina resolvió una situación extremadamente dura, difícil, de una guerra civil encubierta que tuvimos. Es claro, en mi opinión, estoy haciendo un argumento de cuáles tienen que ser las instrucciones a los fiscales, que esos argumentos no se pueden usar. Ese argumento de que los presidentes ordenaron la intervención de las fuerzas
y que las fuerzas hayan respondido a una orden presidencial, se lo juzgue, usted está desconociendo hasta el principio de obediencia debida, que al revés de lo que se dice, incluso por mandos militares, es un principio básico. No hay que olvidarse, porque en esta cuestión me parece que hay tirios y troyanos, y acá no puede haber tirios y troyanos y nadie se puede hacer sonso. Acá hubo, si usted quiere, autocríticas y todo tipo de episodios, y lo que yo estoy tratando de encontrar es un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer hacia adelante, es cómo resolvemos un problema muy grave, que tiene una dimensión del pasado, que yo entiendo y soy sensible a las personas que la sufren, pero tiene una dimensión del futuro. Usted mismo lo plantea, bajo qué reglas vamos a empeñar fuerzas si yo tengo dudas sobre lo que ocurrió en el pasado. O sea, no es. ¿Usted cree que yo tomo los riesgos de venir a exponer acá por jugar? No vengo a jugar acá, vengo a tratar de poner las cosas en su lugar. ¿Me permite una aclaración del mismo tema que Sí. considero importante? Hay un libro en el Círculo Militar que habla específicamente de este tema y lo pone al general Roca. El general Roca tuvo un problema muy grave que fue el anarquismo, ¿sí? Cuando grandes olas de inmigrantes vinieron a la Argentina, empecé la importancia que fue que de 73 gremios, 50 lo manejaban anarquistas y anarquistas armados. Es una historia no conocida. ¿Y qué significó? Significó que prácticamente hubo una guerra civil que no está historiada. ¿Sabe cómo se resolvió? Con dos leyes, la 4144 de aquella época y la 7000. En las dos leyes se empeñaron las Fuerzas Armadas y la policía y se juzgaron militarmente, juicios militares, y se fusilaron. Las últimas 10 células anarquistas fueron fusiladas. De eso se dio vuelta y todos lo conocemos, la Patagonia rebelde, etcétera, etcétera. Pero las Fuerzas Armadas salieron a pelear con una ley. Y con la autoridad para matar. Porque las Fuerzas Armadas no detienen, combaten. Eso lo hizo el general Roca. Fíjese, doctor, que esas leyes fueron vigentes desde el gobierno de Perón y en el gobierno de Irigoyen, y fueron derogadas recién en el gobierno de Frondizi. A los 6 meses hubo que hacer una serie de decretos porque se había vuelto a la misma cuestión. Eso para ponerlo desde el punto de vista legal, porque como soy abogado y aparte fui militar, quiero cuadrar la cosa. Pero mi pregunta es más de afuera. Vengo de Miami, de una reunión donde se está planteando un tema global muy importante que nos va a llegar, que es, vamos a un mundo bimodal o multimodal. Estados Unidos y Europa, se planteó en este seminario, están por el mundo bimodal, que significa Estados Unidos y Europa versus Rusia y China. Y China está en el punto multimodal, o sea, que todos, no hay una división, y eso se ve, le digo porque hago derecho comercial, se ve específicamente, se está viendo específicamente las relaciones comerciales, y está transmitiéndose ya a los conceptos que los ejércitos están tomando de esta situación. Tenemos una guerra en Ucrania. Vamos acortando la pregunta. Y va la pregunta. Entonces me preguntaron a mí, ¿y qué iba a hacer la Argentina en esta situación? Y yo agarré la Constitución Nacional y le contesté con un artículo de la Constitución Nacional que toma este tema y es poco conocido. Y dice así, artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes.
y autoridades creadas por esta Constitución, toda Fuerza Armada o reunión de personas que se atribuyen los derechos del pueblo y peticiona en nombre de este comete el delito de sedición. Esta es la base doctrinaria con que se hicieron las leyes en la presidencia de General Roca. Y nos está preguntando el mundo exterior, diferentes norteamericanos, brasileños me preguntaron, en esta posición que está avanzando el mundo, muchos países ya están tomando situaciones y posiciones, léase Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera. Brasil, etcétera, etcétera. Me preguntaron varios, dígame, ¿dónde se van a ubicar ustedes? Porque esto implica no solamente una guerra exterior. La guerra exterior es media relativa. Cada vez más es guerra exterior y guerra interior al mismo tiempo. Eso es la realidad y esos son los análisis estratégicos que se hacen. Vamos tratando de cerrar. La pregunta es sencilla. Claro, sí. ¿Hay un concepto de defensa que va más allá del ataque por un lado clásico y la sedición por el otro? ¿O como están tomando muchos países, ya lo están tomando como un concepto estratégico global? Esa es la pregunta. Bueno, los ataques que estamos recibiendo ahora tienen una naturaleza no estatal y no lo podemos ignorar. Imagínese si alguien ignorara el grupo Wagner. El grupo Wagner ha estado detrás de todos los conflictos de África y los derrocamientos de los gobiernos constitucionales en el centro de África. O sea, no estamos hablando de algo abstracto o hipotético. Usted sabe bien, el episodio de la Semana Trágica concluyó cuando intervinieron las Fuerzas Armadas. Lo mismo pasó en la Patagonia. El presidente Perón y el presidente Fordissi usaron otro instrumento que fue el plan Conites, conmoción interna del Estado. Es decir, las decisiones tomadas en el año 75 respondían a ese modelo. Para que nos pongamos claros todos, yo me oponía completamente al golpe militar del 24 de marzo. Y voy a dar una razón muy fundamental de por qué me oponía. Yo creía que la lucha contra la subversión era un problema extraordinariamente grave que enfrentaba el país. Si se perdía la responsabilidad política de las acciones, la culpa iba a caer sobre las instituciones que llevaran a cabo la tarea, como efectivamente ocurrió. Hay que reconocer que el golpe militar de ese entonces hizo recaer la responsabilidad sobre las Fuerzas Armadas. Si no hubiera ocurrido golpe y hubiéramos tenido gobiernos civiles, ¿quién habría tenido la responsabilidad? Lo hubiera tenido los políticos que dieron las órdenes. Usted no sé si ha observado que los ministros que firmaron el famoso decreto de aniquilamiento, muchas veces yo los he visto decir lo que quisimos decir era desarticular. No es lo mismo. No pagó nadie de eso. Bueno, justamente, ahí viene. Pero cruciales los errores para que entendamos fue tener el gobierno militar. Ese fue un error extraordinario. Porque si usted está empeñado en una lucha, ahí usted asume la responsabilidad. Acuérdese cuando el doctor Martínez de Dos decía... No pagó nadie de esos no pagó nadie. Bueno, pero ahí viene... Fue preso. La AAA, ahí todos viene... podemos saber que fue dirigida por Perón y por López Rega, pero no pagó nadie de esos. Bueno, efectivamente. ¿Por qué no escuchamos? Justamente ahí viene el punto. Si usted la responsabilidad es de la política, el problema es mucho más simple. Yo creo que hubieran tenido una circunstancia muy distinta las instituciones si hubiera habido un gobierno civil que se hiciera responsable. Eso sigo creyéndolo hoy, que en todos los casos que hubo
pronunciamientos militares. Afortunadamente eso ha desaparecido. Es por eso que hoy tienen tanto prestigio las fuerzas, porque no se meten en la tarea de gobernar, que no es su tarea, no es su preparación y no es su actitud. Haberse metido en el gobierno es lo que la llevó al desastre que tuvieron. Pero bueno, eso es otra cuestión, para que tengamos un análisis equilibrado. La última pregunta, que hace rato, Teniente Coronel, por favor. Un segundo, por favor. Doctor López Murphy, usted anticipó que tenemos que resolver el pasado. Nos hemos dado cuenta que estamos dando vueltas con el tema del pasado. Y la pregunta mía es que la doctora Larraín en su momento prohibió hablar de nuevas amenazas. Usted ya habló de que estamos en guerra y que hay una guerra cultural. Una pregunta mía es muy sencilla. El canal Encuentro, esta disolución permanente, que es una de las manifestaciones varias que tiene el gobierno para disolver lo cultural. Hemos aprendido en unos puntos que estamos dando acá. Yo estaba convencido que lo que decía Jorge Castro es que la primera línea de defensa son las relaciones internacionales, el sistema de alianza. Y él y Moresi, el profesor que tenemos, nos dice, no, es un tema cultural. En la Argentina es un tema cultural. Estamos en una guerra cultural. La UNDEF está formando doctores en defensa y se van a seguir quedando en... me dio una gran tranquilidad lo que me dijo Coronel. La guerra cultural a la que usted creo que también se refiere. Voy a ser muy preciso. Ahí hay un discurso, está mal que sea autorreferencial, pero allá en diciembre del 99 yo hice una explicación sobre las nuevas amenazas. Y me acuerdo que Página 12 me tuvo 3 meses en primera plana todos los días por este tema. Ahora, ¿de dónde venía ese concepto de nueva amenaza? No era un concepto simple. Yo había, producto de esos cursos que daba en la Escuela de Defensa de la Universidad de La Plata, había leído con mucho cuidado los planteos del senador Gary Hart. Ustedes se acuerdan, el senador Gary Hart fue un miembro de la Comisión de Defensa del Senado de Estados Unidos, extraordinariamente importante. Y era un candidato casi imbatible para las elecciones, hasta que lo descubrieron con el problema que tenía una mujer deslumbrante en sus rodillas, que no era su esposa. Y eso en esa época, no sería igual, pero en esa época era un descalificativo. Pero la visión del senador Hart, ¿por qué era importante? Porque él planteaba que caído el muro de Berlín, roto lo que había sido el núcleo del equilibrio estratégico, parte del problema que tuvimos acá en los años 70 fue componente de ese conflicto que fue frío en el norte, caliente en el sur. Ahora, y por eso fue un inmenso error el golpe de Estado, pero bueno, no viene al caso. La idea de las nuevas amenazas nacía de ahí. Una de las amenazas era un problema que hoy se ve que conmueve a Europa y conmueve a América Latina, que es el problema de las migraciones masivas. Cuando usted tiene migraciones masivas no las puede soportar, por eso Giorgia Meloni está un liderazgo muy fuerte bajo una terrible crítica en este momento, porque ¿qué hace con la migración? Bueno, ahí hay un tema muy complicado, porque hay que pararlos en Túnez, no pararlos en Lampedusa. Usted lo quiere parar en Lampedusa, ya perdió. Bueno, ese problema de nuevas amenazas tenían que ver con el desarrollo del crimen organizado, tenían que ver con las amenazas cibernéticas. Por ejemplo, Argentina ha recibido un ataque cibernético que ha paralizado el PAMI. Yo alguna vez he sugerido en la Comisión de Defensa, hablando con los mandos militares, de este momento, el problema de que extender, no con los mismos medios, pero con otros medios, la cobertura de la ciberdefensa que tenemos sobre nuestras Fuerzas Armadas a ciertos sistemas civiles que son cruciales para el Estado. Si usted quiere AFIP, ANSES, PAMI, y eso no digamos, hay razones para eso.
Entonces, la naturaleza de nuevas amenazas son naturalezas tecnológicas, de problemas muy complejos, por ejemplo, para que usted se vaya anticipando que los problemas que se nos vienen son muy complicados. Bolivia está al borde de un colapso. ¿Qué es lo que va a pasar si Bolivia colapsa? Bueno, vamos a tener un problema de migración en el norte espantoso. Parte del conflicto que tuvo Chile en octubre del 19 fueron acciones terroristas. Pero parte fue que un país de 17 millones de habitantes recibió en 2 años 1,5 millones de migrantes. Usted vuela en pedazos. Vuela en pedazos. No lo recibió porque, bueno, digamos... Entonces, acá hay temas que son muy estratégicos, que exceden... eso no lo va a arreglar con armas bélicas. Y yo tengo muy clara la distinción de que el instrumento militar no se puede usar como un instrumento de seguridad. La seguridad es detener a una persona para llevarla al juez por un acto delictivo. Cuando usted da instrucciones a las Fuerzas Armadas es para abatir la voluntad de lucha del adversario, puesto en términos más duros, aniquilar el accionar de los elementos que hacen sedición, en los términos del artículo 22 de la Constitución. Digo, esa es la lógica, por eso usted no puede pretender y tiene que ubicarse en el contexto. Por eso es muy importante leer la causa 13. Yo lamento que no se la haya leído, que es la del juzgamiento a los comandantes. Porque ahí sí estaba extraordinariamente claro el tema de que hubo una guerra. Y recuerde usted que se juzgaban los cabecillas subversivos al igual que los comandantes, bajo el argumento de que había habido un conflicto y había que buscar una salida a ese conflicto. No había una salida fácil. No había una salida fácil. Yo nunca supe si esa salida era la posible o si era mejor la amnistía. En su momento la sociedad creyó que esa salida era la que correspondía. No, yo creo que esa salida evitó que la Argentina viviera venganzas personales. Pero bueno, es un tema opinable y cada vez que vamos para atrás vamos a discutir 1000 veces si la opción del 83 era la adecuada o no era la adecuada. Digo, hay que discutirla con seriedad, con los problemas delicadísimos que había. Tanto es así que todavía estamos discutiendo cuál es el número de personas desaparecidas. Fíjense lo ideologizado que está el hecho. No tiene ningún sentido discutir eso. Sabemos cuántos son. No hay mucha discusión. Y además, la gravedad del episodio es lo mismo si fueran 100, 1000, 8000 o 30.000. Pero digo, forma parte de las ficciones que hemos construido en el debate ideológico de nuestro pasado. Bueno, desde ya el agradecimiento a ustedes y el tiempo es tirano. Muchas gracias.